Buenas tardes, doctora Marixa Paula Chica, docente de la materia Organización y Planificación Escolar. Les saluda Narda Tamayo Gonzabay, estudiante de la carrera de Educación Básica 4.2. A continuación, les voy a hablar los temas más relevantes que hemos visto en el primer ciclo. Como vimos en el bloque 1, el centro educativo como comunidad educativa. Tema 1, organización escolar. Tema 2, genealogía de la escuela y cambios experimentados en su organización. Tema 3, organización y cultura material de la escuela. 1, espacios, tiempo, orden y disciplina. 2, agentes y programa curricular. 3, los contextos sociofamiliares. 4, las organizaciones educativas. 5, bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. 6, la metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La organización escolar es aquella que tiene como objeto de estudio la institución educativa. Se preocupa de la instrucción, formación y educación de los estudiantes. Es el estudio científico para conseguir una adecuada disposición de elementos que interactúan en un centro escolar. ¿Para qué? Para conseguir los objetivos deseados de un proyecto educativo. El objeto de la organización escolar radica en el estudio de los centros educativos, los diferentes elementos, las estructuras, en el estudio para conseguir los objetivos deseados de un proyecto educativo. La escuela como organización. La escuela como una organización social es un sistema continuo de actividades humanas, diferenciadas y coordinadas, que utilizan, transforman y unen mutuamente un conjunto específico de recursos humanos, materiales, capitales imaginativos y naturales dentro de un todo que es único capaz de resolver los problemas cuya intención es satisfacer las necesidades humanas particulares y en indagación con otros sistemas de actividades y recursos humanos en el ambiente particular. Las organizaciones son unidades sociales o agrupaciones humanas, deliberadamente construidas para lograr las metas específicas. Se puede hablar de una organización en la medida en la que la agrupación cumple con algunas características, como son estar orientadas de una manera consciente hacia fines y objetivos específicos, tener en común el estar configuradas relacionalmente, al menos en su intención, con vistas al cumplimiento de estos fines y objetivos. Sus principales características son el grupo de personas, que es toda la organización que se conforma por dos o más personas, por cuanto se cree que por la voluntad conjunta de quienes las integran. Estas características las veremos más adelante, que se vinculan con la división del trabajo y del poder. Este grupo de personas trabaja para lograr determinados propósitos que son los fines, los objetivos y las metas organizacionales, que pueden ser grupales e individuales. La finalidad explícita, la división del trabajo, que hace referencia a las diferentes actividades que conforman una organización y a los diferentes niveles jerárquicos que van a integrar en sus estructuras, como así también a los tipos de responsabilidad en una emisión de mensajes acorde a los cargos y a los niveles de la estructura. La pretensión de la racionalidad y la acción eficaz, la regulación de competencias de cada miembro, la jerarquización de las funciones, que es la disposición de las funciones de una organización por orden de rango o grado. Esto dentro de una escuela, la organización tiene un director, esta las asciende a los profesores y después a los alumnos. El orden de las relaciones interpersonales, la estructura independiente de los individuos concretos, la reducción de las incertidumbres y de la posibilidad de predecir las conductas individuales. Los nuevos y viejos mitos de la educación. La tecnologización del aprendizaje. La educación ha sido siempre una de las claves principales en el desarrollo de una sociedad. Durante siglos, una de las formas clásicas fue mediante clases magistrales, donde una persona transmitía sus conocimientos
exponiendo sobre el tema ante un grupo de estudiantes. Pero los avances de la pedagogía y la filosofía de la educación han ido incorporando nuevas perspectivas en los procesos educativos, dando roles protagónicos a los estudiantes y roles de orientador al mentor como son los docentes. Ellos son los principales educadores. En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han ingresado a todos los ámbitos de la vida y a la transformación de la sociedad del conocimiento. En el ámbito educativo no permanezcan ajenas, generando alternativas que complementan los métodos tradicionales. El neoconservadurismo y el mito de la escuela democrática. La democracia es una cuestión de instituciones y de leyes, la construcción colectiva del espacio público y la construcción de la ciudadanía. Como forma de vida, la democracia nos remite al desarrollo de nuestras capacidades de diálogo, al cultivo por la diversidad y a la disposición para aprender de los otros que siempre son, en mayor o menor grado, en nuestro gusto por la ética, es decir, aprender a saborear los valores, a nuestra habilidad para resolver pacífica y constructivamente los conflictos que son constitutivos de nuestro ser humano. En fin, el desarrollo de nuestra responsabilidad social en el ejercicio de nuestra libertad. Refiriéndonos ahora a la educación, dada mi experiencia, diré que se refiere a los procesos de aprendizaje, es decir, a la construcción de los conocimientos, como son de ideas, de significaciones, de efectos, de capacidades, de valores, sobre la relación con los demás, sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación con uno mismo y sobre la relación con los trascendentes. Esta construcción implica prácticas de transmisión, de asimilación, de apropiación y de autogeneración de los conocimientos, las capacidades o los efectos y valores. Necesariamente estos procesos de aprendizaje requieren de una relación entre educadores y educandos, entre quienes los dominan por experiencia o ciertos saberes y de quienes quieren o necesitan aprender. Pero dado que es una relación entre personas, se genera un intercambio de saberes didácticamente dirigidos. El mito de la pérdida cultural. La identidad cultural es el conjunto de valores tradicionales, de símbolos, de creencias y de modos de comportamiento dentro de un grupo social que fundamenta un sentido de pertenencia. La pérdida de identidad cultural se da por varios factores, que puede ser la globalización y la crisis de un país. La globalización ayuda a la pérdida de identidad cultural por la cantidad de influencias de otros países, mediante los medios de comunicación como son las redes sociales, el internet, la televisión, la radio o los periódicos. La crisis de un país de igual manera influye por lo que si esta situación se presenta, la gente recurrirá a viajar al exterior y deberá aprender nuevas culturas. El espacio, el tiempo, orden y disciplina. El espacio escolar. El aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje y es un elemento que se va a tener en cuenta en el desarrollo y en la gestión de la actividad didáctica. Los espacios educativos son un conjunto de aspectos que conforman el ambiente de aprendizaje de los alumnos. Es un hábitat que ofrece oportunidades de desarrollo que les permiten a los estudiantes explotar su creatividad. Es donde se puede establecer un encuentro educativo sistemático. También podemos decir que es un espacio escolar, que ese espacio debe de ser adaptable, flexible, variado y es aquel en donde la comunidad educativa reflexiona con el objetivo de conseguir un crecimiento intelectual, personal y humano. Es donde se desarrollan las actividades de aprendizaje de los alumnos y es donde se obtienen los conocimientos relevantes que necesitan para integrarse con el éxito a la sociedad. Este espacio escolar puede ir modificándose con el tiempo, adaptándose a las necesidades del proyecto del centro educativo. El tiempo escolar. El tiempo escolar es la clave en la calidad educativa. ¿Por qué? Porque es el tiempo dentro del proceso escolar que es una parte fundamental de una realidad intersubjetiva y sociocultural de la naturaleza, compleja y contradictoria por cuanto convergen a diferentes formas de codificación,
acerca de lo que es útil o de lo conveniente en torno a la apropiación para los fines educativos y sus respectivos mecanismos de organización institucional, en tal sentido que el tiempo es tanto un componente físico que fija y estructura la dinámica de los comportamientos como una vivencia individual y colectiva. El orden. Mantener el orden en el salón de clases es sumamente importante porque es el espacio donde diariamente se vive, pues esta es nuestra segunda casa donde pasamos parte de las horas en nuestras vidas, por lo que es de suma importancia poder mantener no solo el orden de las cosas, sino también la disciplina por parte de las personas que ocupan dicho espacio. Por otra parte, las instrucciones o pasos que vengan de nuestros profesores siempre son útiles a la hora de resolver nuestras inquietudes y desarrollar actividades, que estas van a estar encaminadas al cumplimiento de las metas o los objetivos a corto, mediano o largo plazo, ya sean metas propias o metas de otras personas, que seamos entes que colaboren en ese cumplimiento. El seguir una instrucción nos permite ser precisos en las actividades y de alguna manera armonizar el camino del éxito para realizar cualquier sueño o actividad o alguna tarea. La disciplina escolar. La disciplina en el aula hace referencia al comportamiento que los alumnos tienen en la clase. La gestión y el control de la clase por parte del profesor es muy importante. ¿Para qué? Para que los alumnos tengan un rendimiento académico y exitoso y haya un buen entendimiento entre todos los miembros que asisten a la clase, como es profesor y alumnos. Los agentes y programas escolares, curriculares. Los agentes que intervienen a nivel curricular. El docente es uno de los actores fundamentales en la práctica educativa. También debe serlo en el momento en el que planea dicha práctica, es decir, en el diseño curricular que se concreta en el plan de estudio oficial aplicado en el aula. De esta manera, el docente es una figura que ejerce un papel mediador entre el alumno y el plan de estudio y podría realizar actividades que conlleven a mejorar la calidad de la enseñanza, tales como un análisis de la situación de esta, la proposición crítica de los objetivos y metas, así como el establecimiento del curso y la evaluación continua de los procesos y resultados, como los elementos fundamentales que están presentes en la planeación educativa. Los supervisores, su función es ser técnico administrativo. Este va a ayudar en el proceso del desarrollo curricular, por lo que su acción corresponde al mejoramiento de todas las fases y elementos del proceso emocional, tales como la revisión del currículo, la organización de planes y programas, procedimientos metodológicos y los procedimientos administrativos. Los directores corresponden a armonizar, coordinar, orientar, asesorar y dirigir los procesos institucionales que permitirán alcanzar los objetivos y propósitos determinados por los fines y principios del sistema educativo. Los docentes son los actores principales del proceso de enseñanza y aprendizaje, como también son los ejecutores e instrumentadores del diseño curricular. Los alumnos son los protagonistas en el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje, como un rol muy activo y participativo en la determinación del currículo. Los ambientes de aprendizaje es el conjunto de elementos especiales que facilitan las situaciones de aprendizaje. También podemos decir que son las sumas de valores y actitudes de quienes conforman el ámbito escolar y sus relaciones existentes. Por su naturaleza fuertemente influyente en el proceso, es parte importante en la determinación de los elementos del currículo, como son los objetivos, los contenidos, los materiales, los métodos, la evaluación y su desarrollo. La institución escolar es un elemento o agente esencial para el desarrollo del currículo, ya que a través de ella se van a ejecutar las políticas y las orientaciones educativas del Estado. La infraestructura física debe constituirse en un factor que ofrezca las alternativas variadas para posibilitar el eficiente desarrollo de la acción particular, de la acción curricular. La comunidad educativa.
La comunidad educativa comprende a la integración de todos los elementos humanos como son los docentes, los estudiantes, el centro escolar, la comunidad, los, los consejos comunales, los distintos voceros de representantes, con el fin de realizar un trabajo en equipo que les permita a los estudiantes una continuidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y así poder alcanzar sus competencias para la realización de su vida diaria. Los programas curriculares. Los programas curriculares forman parte del Currículo Nacional de la Educación Básica y tienen como finalidad contribuir con orientaciones específicas que le permiten concretar la propuesta pedagógica del Currículo Nacional. El Currículo Nacional de Educación Básica contiene el perfil de egreso, los enfoques transversales, los conceptos claves, la progresión de aprendizajes, los planes de estudios por modalidad, las orientaciones. Estas orientaciones son pedagógicas, está la evaluación formativa y la diversificación. ¿Qué es el Currículo Nacional de Educación Básica? Este documento nos muestra la visión de la educación que queremos para nuestros estudiantes. En este sentido, contiene los aprendizajes y las orientaciones para su formación con la finalidad que los estudiantes se desenvuelvan en su vida presente y futura. El currículo nacional es una de las columnas básicas de la educación, pues es la clave para indicar hacia qué aprendizajes deben orientarse los esfuerzos del Estado y de los diferentes actores de la comunidad educativa. El currículo nacional, pese a que ser un documento de carácter oficial, debe cumplir con una función pedagógica que acompaña al docente en su labor cotidiana. Los programas curriculares del Currículo Nacional de Educación Básica Regular. La educación básica regular es la modalidad que atiende a los niños, niñas y adolescentes que ingresan en el sistema escolar regular, de acuerdo a su edad. Estos son parte del Currículo Nacional de Educación Básica, cuyo objetivo es contribuir con las orientaciones específicas y concretas a las propuestas pedagógicas por ciclos educativos. Estas van a estar orientadas a los enfoques transversales, ayudando a la planificación, a las tutorías y a las orientaciones educativas que se complementan en el marco teórico y metodológico en las competencias de las áreas curriculares, por competencias, capacidades y estándares ecuatorianos. Las organizaciones educativas. Las organizaciones educativas hacen referencia al orden que estas emplean en las instituciones para desarrollar sus programas. ¿Qué buscan? Buscan la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, centrándose en la organización y en la gestión de los centros educativos. El objetivo de la organización escolar. El objetivo de la organización escolar es brindar al estudiante una educación integral que abarque los aspectos de formación como son moral, física, emocional e intelectual. Fortalecer la adquisición de valores y la práctica de las mismas dentro y fuera de la institución. El manejo de las instituciones educativas. La administración educativa eficiente mejora los procesos administrativos y gerenciales. Esto también va a elevar la calidad de la gestión y va a satisfacer las necesidades y expectativas de los estudiantes. En la actualidad, la administración educativa maneja los planes, los programas, los proyectos, el presupuesto, los modelos, los sistemas y las estrategias personales, los docentes, los alumnos, a la infraestructura, a los materiales, a los equipos, las comunicaciones, entre otros, con lo cual tratan de asegurar el logro de los objetivos y la maximización de los resultados en las instituciones escolares. Las funciones del sistema educativo. La función principal de la educación es conservar y transmitir los verdaderos sistemas. Estos son morales y son muy esenciales para el progreso de la sociedad, porque al final del objetivo es enseñar y no es meramente solo por comunicar el conocimiento a quienes carecen de esto, sino que el aprendiz se adueñe del conocimiento. Las bases teóricas para el análisis de las organizaciones escolares. Organizaciones escolares.
Las organizaciones escolares es una herramienta del gobierno escolar que posibilita los nuevos modos de organización a instituciones y que también estos van a organizar la obligatoriedad de este nivel educativo. Este está conformado por el conjunto de regulaciones sobre la organización de las actividades de los estudiantes y sobre las exigencias a las que estos deben responder. Esta es la clave en el proceso educativo para conocer los elementos que componen una organización escolar, tanto los específicos o los diferenciales, como los generales que influyen en los mismos en la legislación educativa. Estas reformas se desarrollan y como poder van a gestionar el funcionamiento de la organización escolar. Estos van a facilitar también la comunicación, la convivencia, la participación democrática, así como un clima y una cultura de compromiso con un proyecto que este va a ser en conjunto con la comunidad educativa, conociendo las alternativas innovadoras de organización educativa. Dentro de este enfoque de liderazgo del equipo directivo, se configura como un elemento de dinamización de la comunidad educativa imprescindible, de la construcción de las auténticas comunidades de aprendizaje, como pueden ser democráticas y participativas. Se habla de la escuela como organización, ya que ella se puede distinguir los atributos, los componentes que se asignan a las organizaciones, los fines, los objetivos y propósitos que orientan a la actividad, el grupo de personas con relaciones interpersonales ordenadas, la realización de las funciones y actuaciones que atienden a conclusión de unos fines determinados, la búsqueda de procedimientos que faciliten su eficacia y racionalidad. El funcionamiento de las organizaciones escolares permite que dentro de ciertos límites haya un alto margen de autonomía, dando la impresión de que cada profesor o profesora puede hacer lo que quiera del modo que estime más conveniente. La metáfora como herramienta para comprender la complejidad de las organizaciones escolares. La metáfora se refiere a algo tomando en cuenta las características o la cualidad similar que comparte con otras las cosas distintas. La organización escolar es el estudio científico para conseguir una adecuada disposición de elementos que interactúan en un centro escolar. Las metáforas no son extrañas ni a las organizaciones escolares, ni a la dirección de una educación en general, porque no lo son por otras realidades que pudiéramos contemplar. Si las metáforas son verbalizaciones abiertas, expresadas simbólicamente o escondidas en las estructuras organizativas de la escuela y los modelos de conducta administrativa. Estas manifiestan una gran cantidad de datos acerca de cómo los directores escolares interpretan su rol organizacional, cómo conceptualizan lo escolar y cómo ponen sus creencias y valores en la práctica. La organización escolar, bien fundamentada, es de cuestionable importancia para la dirección de la institución educativa. ¿Por qué? Porque va a aportar a las normas, a los requisitos y regularidades que los directivos deben de tener en cuenta para la organización científica del trabajo y a la toma de decisiones acertadas en su proceso de dirección. Estos fueron los temas que aprendimos en el primer ciclo, que nos van a ayudar en nuestra formación académica y en nuestra futura labor docente. ¿Para qué? Para poderlos poner en práctica a lo largo de nuestra carrera profesional. Muchas gracias. ¿Cuántos minutos?